Nuestro rubro para el curso el día de hoy es literatura española. Estamos estudiando la literatura española para este año, así es que yo te animo esta mañana que empecemos con esa actitud positiva de aprender la literatura española. Semana tras semana hemos estado conociendo algunos escritores importantes de la literatura española, así es que ya a través de las plataformas, a través de la interacción virtual, hemos estado trabajando a lo largo de los meses, semana tras semana, aprendiendo muchas historias, fragmentos y sobre todo una manera de vida para el idioma castellano, porque la literatura española básicamente se debe al idioma castellano, cómo se ha ido forjando el idioma castellano, cómo se ha ido trabajando de alguna otra manera este idioma importante para cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos al curso de literatura española, animándote también a que tú puedas trabajar con valores. Cada semana estamos trabajando los valores de la laboriosidad y de la cooperación. ¿Qué implica estos valores? Bueno, implica muchas cosas importantes. Implica básicamente el hecho de entender el trabajo, que todo trabajo tiene una recompensa, el esfuerzo que tú estás haciendo con tus tareas, con tus sesiones, el trabajo que estás haciendo en tu casa, la cooperación, una infinidad de evidencias para poder trabajar estos dos valores. Creemos que la educación se basa en eso, aún en tiempos difíciles como la que estamos viviendo. Así que yo te animo a que tú sigas trabajando con estos valores de la laboriosidad y la cooperación para esta semana. Muy bien. Volvemos entonces a nuestro curso de literatura en el rubro de literatura española. El día de hoy, como dije, tenemos un tema muy importante y yo te animo a que podamos trabajarlo, yo te animo a que podamos entender la clase, que pidamos siempre la dirección de Dios para poder comprender todo lo que el día de hoy tenemos, a un escritor importante de la literatura española. La semana pasada habíamos visto a un escritor importante, vimos algo de su obra. El día de hoy tenemos otra faceta de la generación del 98, que es la corriente en la cual estamos estudiando. Te voy a presentarle esta imagen a continuación. ¿Quién quisiera estar en una situación, en un ambiente así? ¿Qué es lo que tú observas o qué puede evocar esta imagen en tu mente? A ver, ¿qué idea o imagen se te puede venir a la mente cuando ves este cuadro hermoso, pictórico? Si estás en casa compartiendo el tema con alguien, ¿qué sensaciones te da cuando tú ves esta imagen? ¿Ok? Te cuento algo. Vemos un campo grande, un valle, campo de cultivo, alrededor hay flores, árboles, un cielo lleno de nubes espectaculares. Esta imagen nos evoca un paisaje natural, ¿no es cierto? Un paisaje propio de España. Esta imagen, este paisaje es en realidad los campos de Castilla, una imagen retratada de cómo se trabajaba la tierra, pero sobre todo el hecho de recordar cómo era España anteriormente. Nosotros estamos trabajando la generación del 98, una generación que quería rescatar de una España crítica a inicios del siglo XX. Y la manera de rescatar y revivirla es animando al pueblo español a devolverle a España el espíritu del recuerdo y la nostalgia. Y una de ellas era su naturaleza, su paisaje, todo lo que España era. El día de hoy vamos a trabajar a un escritor importante. La semana pasada vimos a Juan Ramón Jiménez con Platero y yo. Trabajamos un poco su temática. El día de hoy nos corresponde estudiar a otro escritor importante de la generación del 98, llamado Antonio Machado. No confundir con su hermano Manuel. Él es Antonio Machado, escritor representante de la literatura de la generación del 98 en España. Él dijo en cierta oportunidad lo siguiente: si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Vamos a ver a continuación una sinopsis de su vida, un poco para poder meternos en la faceta que él tuvo como escritor, como poeta español, formando su carácter y la forma como vivió sus primeros años
en España, en Madrid. Así es que te voy a compartir una información importante sobre la vida y obra. Qué mejor que un documental español propio, de primera fuente, primera mano, para conocer un poquito más sobre la vida de Antonio Machado. Muy bien. Con ustedes entonces, la vida y obra de Antonio Machado. El poeta Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, en el seno de una familia de clase media y entregada al estudio y la cultura. Su padre fue abogado y reconocido folclorista y su abuelo paterno llegó a ser rector de la Universidad de Sevilla. Su hermano fue Manuel Machado, también poeta y compañero de lecturas, escritos y vivencias. La infancia de Antonio Machado transcurrió en Sevilla hasta los 8 años. Su poesía estará impregnada de recuerdos de aquella época, siendo un tema de gran calado en su obra. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. A los 8 años se mudará a Madrid, acudiendo a la Institución Libre de Enseñanza, lugar que marcará toda su vida y formación intelectual. Allí se educó con lo más granado del panorama intelectual progresista, impregnados del krausismo. Sus maestros fueron Giner de los Ríos, Joaquín Costa o Cosío, entre otros muchos. Tras concluir su educación en la Institución Libre de Enseñanza, Machado continúa sus estudios con serias dificultades para aprobar el latín y el castellano. A ello se le va a unir la muerte de su padre y de su abuelo paterno, que deja a la familia en la miseria. Así, a inicios de siglo, Machado malvive económicamente, pero se impregna hasta los tuétanos de toda la bohemia madrileña y del ambiente de la cultura. Conocerá y trabará amistad con muchos de los autores que marcarán el siglo, como Juan Ramón Jiménez o Rubén Darío. Entre 1899 y 1902, Machado vive a caballo entre Madrid y París, junto a su hermano Manuel. Allí no solo entrará en contacto con artistas consagrados e incipientes, sino que perfeccionará el uso del francés, lo que le llevará a conseguir unas oposiciones en esa disciplina en el año de 1907. En 1902, Machado había publicado Soledades, poemario que se vería prolongado en 1907 con Soledades, Galerías, otros poemas. En él se nota sobremanera las influencias del simbolismo francés y el tan en boga modernismo de Rubén Darío. La temática de la obra vuelve una y otra vez a los temas de la infancia, el paso del tiempo, la muerte o la búsqueda metafísica de las cuestiones existenciales. También hay influencias del romanticismo de Bécquer y de la lírica tradicional andaluza, de ahí que el verso de arte menor cobre un papel métrico determinante. En ese año de 1907, la vida de Antonio da un vuelco al tomar posesión de su plaza de profesor de francés en Soria. Allí se instalará en la pensión de Isabel Cuevas y Ceferino Izquierdo, de cuya hija, Leonor Izquierdo, de tan solo 13 años, quedará prendado. Leonor corresponde en sentimientos a Machado y en 1909 se celebra el matrimonio. La gran relación entre Machado y Leonor se vio truncada por la muerte de esta en 1912.
tras contraer meses antes la tuberculosis en la estancia que la pareja pasó en Francia. No obstante, Leonor llegará a conocer la impresión en ese mismo año de una de las obras cumbres de Machado, Campos de Castilla. Aunque Campos de Castilla contiene originalmente 54 poemas, se irá ampliando con los años hasta contener 123 en la edición de 1936. Es este un poemario 98ista con los temas de España y Castilla como protagonistas y constantes referencias a la figura de Cervantes. A través de la reflexión, la descripción del paisaje y la hondura lírica, Machado trata de reflejar el carácter y la esencia castellana. También se encuentran en él la melancolía, el existencialismo y el dolor por la muerte de su mujer. En él se mezcla el largo romance de Álvar González con poemas de elogio, amigos o con los afamados proverbios y cantares tan agudos y reflexivos. Tras la muerte de Leonor, Machado huye de Castilla y se traslada a la andaluza Baeza. Durante los 7 años que allí pasa, sigue escribiendo y estudia la carrera de Filosofía y Letras. Son años de menor actividad y relaciones literarias, que vuelven a revitalizarse tras su traslado a Segovia en 1919 y posteriormente en su traslado a Madrid. En 1927, Machado es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, pero nunca llegará a tomar posesión del cargo. En estos años finales de la década de los 20, Machado conoce a quien se va a convertir en la segunda gran musa de sus poemas amorosos, Guiomar. Se ha especulado con que podría ser Pilar de Valderrama, como ella misma confesó, pero hay muchas luces y sombras en esa relación de amor, al parecer platónico. Muy bien, chicos. Hemos visto un poco de la vida y obra de Antonio Machado, algo muy breve, sobre lo que corresponde a los aspectos importantes de su vida. Él es un hombre muy erudito, estudió doctorado en Filosofía y Letras, desempeñó como docente en Segovia, como habíamos escuchado, fue miembro de la Real Academia Española, importante organismo para la regularización de su idioma castellano, participó, o no tanto participó, al comenzar la Guerra Civil en España del año 36, se encontraba en Madrid, donde se trasladó con su madre y sus familias al pueblo de Valencia y luego a Barcelona. Emprendió un exilio para evitar la Guerra Civil Española, donde muere sorprendido en Francia, en Collioure. Es un escritor en donde podemos ver la faceta de filósofo, en donde medita mucho la reflexión de España. Hemos visto varias facetas de muchos escritores y cada uno de ellos esconde algo. Este hombre esconde eso, una meditación profunda de España. Parte de las características de sus obras, que ya se había mencionado, fue su producción temprana. Él fue un hombre de mucho talento. Sus primeros poemas se publicaron en Electra, Helios y otras revistas modernistas. Obviamente, se identificó al inicio con Rubén Darío, con la corriente modernista, en donde se sentía muy identificado con esta corriente. Y en su primera etapa de sus poesías comienza a verse esa influencia de Machado. Sin embargo, en el siguiente libro que él escribió, Soledades, Galerías y otros poemas, en el año 1907, se hizo más evidente el tono melancólico e intimista. Creo yo de que una de las cosas que se debe rescatar de los escritores españoles es de que comenzaron a escribir poemas muy humanos. El uso del humor y como elemento distanciador, la intención de captar la fluidez del tiempo, el recuerdo, el pasado dentro de la poesía de Antonio Machado. Pero, sin lugar a dudas, una de sus obras importantes
en la cual se le hace reconocible a Antonio Machado por su descripción y todos los recursos literarios en la cual él comienza a usar es Campos de Castilla, su obra importante, el conjunto de poemas importantes en la vida de Antonio Machado. Campos de Castilla, que fue escrito en el año 1912, dirige una mirada hacia el exterior, ¿ok? El paisaje castellano y los hombres que lo habitaban. Una emoción austera y grave recorre los poemas de este libro, que evoca la trágica España negra tan criticada por la generación del 98. Desde una perspectiva regeneracionista, hay que entender de que el pueblo o los escritores querían levantar al pueblo. Y al tiempo se describe con hondo patriotismo la decadencia y ruina de las viejas ciudades de Castilla, especialmente Madrid. Entonces, es una obra importante, un conjunto de poemas muy, pero muy importante, en la cual nos relata muchísimo la importancia, la temática de una España que quería revivir. Vamos a ver algunos poemas o unos versos de Campos de Castilla. Aquí tenemos un poema muy, pero muy conocido, muy reconocible, que se titula Caminante no hay camino. Me imagino que en un momento tú lo has escuchado. Vamos a leer a continuación este poema de Antonio Machado. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Qué profundo, aunque pareciera un juego de expresiones, una trabalengua, si se podría decir, pero hay un profundo lirismo. Esa vida como si fuera un camino, en donde tenemos que dejar el pasado y hacernos a un destino importante. Pero para hacernos un destino, forzar un destino importante, ya no hay que volver atrás. Ya no hay que volver atrás. Es el profundo lirismo de un hombre que expresa en este poema la temática de una vida como un camino que se necesita recorrer, andar, tener aciertos, tomar buenas decisiones. Y que se deja en la vida huellas, experiencias, en la cual nada más nos hace vivir. Entonces, anima a un pueblo español a reconstruir un país en donde dejamos atrás el pasado y nos enmarcamos a un futuro lleno de caminos. Esa es la función del caminante en este poema. Así es que este es un fragmento del conjunto de poemas de Campos de Castilla. Vamos a ver a continuación otros poemas, ¿qué te parece? Para que tú puedas conocerlos, para que tú puedas entender la importancia que tiene Campos de Castilla para la generación del 98. Grandes poemas. A viva voz. Grandes poemas de la historia. Anoche cuando dormía. Antonio Machado. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Una noche de verano. Antonio Machado. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Yo voy soñando caminos, Antonio Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino se serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te volviera a sentir en el corazón clavada. Muy bien, entonces, ahí vimos algunos versos, algunos poemas de Antonio Machado. Vamos con unas actividades de extensión. ¿Qué te parece? Un poquito para seguir entendiendo al poeta. Es una característica de la obra Campos de Castilla. A. Transmite mucho el espanto y el temor. B. Expresa la Revolución Española. O C. Evoca a una España en su decadencia. Bueno, vimos que un rasgo de esta obra es que va a evocar a una España en su decadencia, pero lo evoca, lo recuerda para que el pueblo reaccione y ame España. Alternativa C. Es un dato sobre la vida de Machado. A. Trabajó con Unamuno en un diario local. B. Participa en la Guerra Española. O C. Se fue al exilio a Francia en 1939. Quizás una de las cosas importantes que tenemos que ver en la vida de los escritores es que vivieron momentos tensos dentro de su vida, especialmente las guerras. Él se va al exilio de Francia debido a la Guerra Civil Española del año 30. Alternativa C. Según el poema Caminante no hay camino, el poema que di lectura al inicio, ¿cómo se hace el camino? A. Dejando el pasado y haciendo un nuevo camino. B. Formando un destino feliz. O C. Llamando a muchos hombres y practicando la solidaridad. La temática del caminante no hay camino, que hay una especie de símbolos, es sin duda dejando el pasado y haciendo un nuevo camino. Es la única manera, la última vía para que España salga de la situación crítica y caótica que vivía. Alternativa A. Terminamos esta mañana, entonces, chicos, nuestra evaluación para ustedes, ya saben, redactando en su cuaderno de trabajo, este cuadro de verdadero y falso. En primero, ¿Antonio Machado ganó el Premio Nobel de Literatura? No, lamentablemente él no fue condecorado, sino Juan Ramón Jiménez, como vimos la semana pasada. Falso. Sus poemas expresan la nostalgia de una España que debe revivir. En realidad, Campo de Castilla es un conjunto de poemas hermosísimo. Si uno quiere conocer el pasado de España, hay que leer, sin duda, Campos de Castilla. Verdadero. Machado se inició en el movimiento modernista en sus inicios poéticos. Sí, fue gran amigo de Rubén Darío, el que originó el movimiento modernista, ¿ok? Y en su primera etapa, sus poemas se inclinan a esa corriente. Y por último, este autor muestra un carácter rebelde y déspota. Creo que es todo lo contrario. Él fue muy sensible, muy nostálgico, un hombre muy intimista. Expresa mucho a una España sensible. Falso. De esta manera, entonces llegamos a la parte final, mis queridos alumnos, de este escritor importantísimo. Espero que lo hayas conocido bien. Vamos a dejarte algunas actividades de extensión, ya sabes, para nuestro trabajo sobre Antonio Machado, su obra Campos de Castilla.